Buenos días, bienvenidos a todos. Contentos de que estén con nosotros, a los que están en línea con nosotros. Soy pastor asociado y tengo el privilegio de enseñar y estoy muy agradecido por los pastores líderes, Pastor Jake y Pastora Chantal. Ellos son líderes humildes, sencillos. Por ejemplo, vieron que el pastor trajo la mesa para mí esta mañana. Y recuerden que hay esta cultura en ciertas iglesias, pero no en la nuestra, de que los pastores son como celebridades, que tienen su propio vestidor, su propio estacionamiento y no cargan mesas. Pero nuestro pastor, ustedes vieron que nuestros pastores cargan mesas, sencillos, con mucho amor. De nuevo, soy el pastor asociado, lo que significa que tengo muchas responsabilidades. Y es divertido porque y se me olvidan cosas. De vez empiezo un proyecto en un lado y luego me muevo a otro proyecto y se me olvida un poquito porque no sé lo que estoy haciendo de veces. Y regreso a mi primer proyecto. Pero bueno, está bien porque es parte de mi descripción de trabajo y me encanta. Si eso sale en mi enseñanza, pues ya les avisé, perdónenme. Pero estoy contento de poder compartir en este libro de Apocalipsis. Y he estado estudiando esta temporada acerca de este libro y quiero que sepan que no me gusta el libro de Apocalipsis. Ahora, podemos tener opiniones de cómo nos sentimos de la palabra de Dios, pero al final de cuentas, Dios quiere saber que nosotros tenemos o queremos someternos a su voluntad para recibir lo que tiene para nosotros. Tal vez usted en esta categoría, tal vez no deseando saber mucho de este libro, pero en realidad Dios tiene algo para nosotros. Este video, como ustedes vieron la introducción, tanto talento que tenemos, y se llama Todas las cosas nuevas, lo que dice ahí atrás. Pero al pasar por esta serie de Apocalipsis, de revelación, como dice, todas las cosas nuevas. Ahora, hemos estado escuchando de cosas temerosas que nos asustan, pero Dios al final del tiempo hace las cosas nuevas. Pero es algo así como un viaje a Disneylandia, ¿no? Que estamos esperando las cosas nuevas, las cosas buenas, pero aún no llegamos ahí. Es como que en ese viaje a Disneylandia, que estamos esperando algo maravilloso, pero hay luchas para poder llegar ahí. Así estamos nosotros en este viaje. Y justo como un viaje de familia a un lugar lejos, es lo mismo esta tensión que existe en este proceso. Porque el autor, Juan, tenía en mente de hablar de las cosas terribles al principio, pero al final recuerden que Jesús triunfa. Jesús triunfa. Ahora, hay conversaciones que hemos tenido en nuestros grupos de vida para diluir y hablar acerca de lo que hablamos aquí en los sermones. Y en estos grupos de vida que les llamamos, nuestros grupos bíblicos, hablamos de esto. Ustedes pueden participar en estos grupos también de vida para poder compartir y aprender juntos. Pero algo maravilloso que tenemos es de que gente que tiene mucha pasión acerca de este libro de Apocalipsis y con mucha experiencia, y otros que jamás han leído una palabra de ese libro. Tenemos ambos grupos y estamos procesando todo eso. Y por lo tanto, quiero mostrar que nuestro enfoque en cómo predicamos sobre esto no es un enfoque así verso tras verso, sino capítulo 10 y 11. Pero no podemos cubrir
de 2 capítulos en solamente 20 minutos. Es imposible. Pero quiero que sepan que hay mucho, mucho que no se dice de estos capítulos, como que hay hoyos, como que hay vacíos, ¿verdad? Hay mucho, mucho más. Y nosotros nos enfocamos en ciertas cosas. Y nos enfocamos en cosas, por ejemplo, que lo que para mí individualmente y nosotros como iglesia, que tenemos revelaciones frescas de Jesús. Esa es la intención de parte de porque este libro también fue escrito para traer revelación de Jesús que hace la voluntad del Padre para nosotros. Es una revelación de lo que Él es. Nos explica cuál es su misión en la tierra. Pero Dios quiere traernos entendimiento para más poder responder a su palabra y a su voluntad. Es también importante que sepan que no voy a hablar de cuándo la ruptura va a existir o si las noticias ya son un ejemplo de que estamos llegando a la tribulación. No, no, no. Vamos a estudiarlo. Hay muchas cosas que podemos ver al leer sobre esto en este libro de Apocalipsis. Y si usted dice, me interesa, quiero saber más, claro que sí. Nosotros como pastores podemos ayudarle, podemos procesar esto, podemos compartir más sobre esto y hablar de los recursos que usamos para aprender más acerca de este libro. Así que para empezar, oremos para entrar a la palabra. Señor Jesús, te amamos y te pedimos por una revelación, Señor, para nosotros como individuos y como iglesia. No solamente por este sermón, sino porque tu palabra es viva, Señor, y por tu espíritu sabemos también que necesitamos ayuda y te damos gracias, Señor. Y sabemos que tú al final eres victorioso y de que estás vivo, Señor. Y estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Sabe que las últimas 2 semanas hemos estado hablando de número 7, 7 trompetas, 7 vasijas, 7 sellos. Y se habla del reino de Dios que viene y los juicios. Pueden verse como eventos separados o como eventos parecidos. Uno de los recursos de que he estado estudiando es como una orquesta, y que repite y repite la melodía, pero así es este libro de Revelación, como que nos habla de la misma cosa en diferente forma, ya sea que sean simbólicas o que son los mismos eventos repetidos. Eso realmente nos dirige a ver el tiempo del fin. Las últimas 2 semanas caminamos sobre el juicios, por ejemplo, de Éxodos, cómo salían como del infierno langostas, demonios, ángeles de muertas. En pocas palabras, la humanidad no se arrepintió. No se arrepintió al ver tanta calamidad. No se arrepintió del pecado, pero Dios sigue ofreciendo la oportunidad y continúa retrasando su juicio para que tengamos todos oportunidad de recibir su gracia y su perdón por medio de Jesús. Y en cada de estos 7 sellos y trompetas siempre hay una pausa antes de entrar al séptimo sello, que es lo que vamos a hablar de hoy. A entrar al séptimo sello, pero vamos a tener una pausa para hablar de lo que ocurrió antes de la séptima trompeta. Y leyendo en Apocalipsis 10 es donde hacemos una pausa. Y en este libro, él está leyendo de una versión moderna. Hay diferentes versiones de la Biblia, pero dice que la voz del cielo me habló. Es como escribe Juan. Y me dijo, ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie. Fui con el ángel y le dije que me diera el pequeño pergamino
Sí, tómalo, dijo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá agria en tu estómago. Tomé el pequeño pergamino de la mano y lo sentí dulce en mi boca, pero al tragármelo se volvió amargo en mi estómago. Entonces me dijeron, debes profetizar de nuevo acerca de muchos pueblos, naciones, idiomas y reyes. Aquí vemos que un ángel trae un sello, un rollo no sellado, y fue abierto. Y a Juan se le dijo que se comiera ese mensaje y que proclamara el mensaje a las naciones. Y estas instrucciones que el ángel le da, recordamos que es nuestra responsabilidad como cristianos de asimilar la palabra de Dios. Y en las escrituras la palabra se compara con comida, ya sea pan, leche, carne o miel, agua, y debemos de consumir esa palabra. Y para Juan, la instrucción no era que solamente la viera, sino que la consumiera. Tenía que ser parte de su identidad, parte de su ser interno. La palabra siempre tiene que hacerse carne antes de dársela a los demás. Como estudiantes de la palabra de Dios, no podemos eh, usar la palabra de Dios porque la escuchamos, pero no es nuestra, no la vivimos. No, tenemos que vivirla para poder compartirla con la gente. Algo de lo bonito del carácter de Dios es que Él es paciente y nunca forza su vida en nosotros. Él siempre tiene confianza y tiene paciencia con nosotros. Y Él siempre se pregunta si iremos a consumir su palabra, aceptarla, entenderla. Y esta palabra contiene estas promesas dulces, y, pero también contiene amargas advertencias y profecía del juicio. Son realidades del juicio. Y nosotros como cristianos seremos testimonio tanto de la vida como de la muerte. Y nosotros como estudiantes de la palabra de Dios encabezaremos todo el consejo de Dios, no diluyendo el mensaje de Dios simplemente para sentirnos cómodos o justificar el pecado. Jamás. Así que el pergamino se abrió y hay dos visiones simbólicas. Primero, Juan ve un templo y mártires que fueron asesinados en el templo. Y es una imagen que vemos en la profecía de Zacarías, donde dice, en el capítulo 11, dice, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Está identificando a la gente si son adoradores o no. ¿Cómo se identifica a un adorador? Bueno, el que adora a Dios. Ahí también dice que los patios exteriores de la ciudad están excluidos y son pisoteados por las naciones incrédulas. Ahora, muchos lo describen esto como que significa como una destrucción de Jerusalén o de la iglesia. No sabemos lo que significa realmente, si es eso o es un nuevo templo de Dios. No podemos saber esta imagen o saber exactamente lo que Jesús eh, habla de esto, sobre todo cuando Jesús y los apóstoles se dice que es el nuevo templo y el sufrimiento que van a pasar. Ahora, las derrotas externas no pueden quitar la victoria a través del Cordero, porque esta idea es difícil, no es algo que para el reino de Dios. Tenemos que seguir estudiando la palabra. Ahora, hay una segunda visión.
dos profetas poderosos que pueden arrojar fuego y permitir la lluvia y ordenar plagas. Y estos dos profetas son los dos árboles de olivo y los dos candeleros que están delante del Señor. Y en esta imagen vemos a dos profetas, dos testigos proféticos que son representantes de las naciones. Ahora muchos piensan que estos son como dos personas, literalmente dos personajes, que tal vez eran representaciones simbólicas de la iglesia. Juan los llama candelabros y olivos, o candelabros y árboles de olivos. Hay tanta información. Ahora, si estudiáramos o diéramos un mensaje solamente de candelabros o de árboles de olivo, tardaríamos horas y horas y horas. Hay mucho. Pero está hablando de lo que es la iglesia. Nos llama a nosotros que seamos luz. Eso significa como el candelabro. Y también que seamos hacedores de paz, como los árboles de olivo. En ambos casos, esta imagen es un estímulo, ya sea que sea simbólico o figurativo, lo que sea, pero es un estímulo para los siervos de Dios, para todas las generaciones, porque la obra del Señor nunca es fácil, pero Dios proporciona todo recurso que necesitemos para cumplir lo que Él nos ordena. Muchas veces la gente dice que Dios no te da más de lo que no puedes hacer, pero no es cierto. No es cierto, no, eso no está en la Biblia. No, eso no es bíblico. Pero tiene recursos del reino y nos los da. Y dice, puedes hacerlo, no con tu fuerza, sino con la mía, dice Dios, y Él nos da esa fuerza. Y sigue escribiendo ahí en el libro de que cuando se completa el testimonio, va a abrir una bestia que sale del abismo y empieza la guerra contra estas personas que acabamos de leer. Y se les conquista y los matará. Pero ¿qué hace Dios? Los revive. Los revive. Y el resultado es que muchas naciones ya en este momento se arrepienten, que antes no se arrepentían, pero ahora se arrepienten. Este es el final de la pausa para explicar lo que pasó en este momento. Y de repente, ¿qué pasa? Que la séptima trompeta viene. Pero vamos a ver lo que hemos estado leyendo. Las trompetas que se tocaban anteriores traía castigo y traía eso, pero la gente no se arrepentía. Justamente como en la historia de Éxodo del faraón. Pero Jesús conquistó a los enemigos muriendo por ellos, y ahora el mensaje del Cordero revela la misión del ejército de Dios, de su reino. Y cuando las naciones ve que la gente hace lo mismo que el Cordero y que muere por ellos y que se ayudan unos con otros como seguidores de Cristo, entonces las naciones se arrepentirán. Es como un milagro de su muerte y resurrección. Es como un testigo, como una restauración de nuestras vidas, que nos da, que podemos dar testimonio de lo grande que es Jesús. En medio del libro de Apocalipsis nos dice esto. Y en el versículo 15 del capítulo 11 dice que el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo voces fuertes gritando en el cielo: el mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y el reino, y reinará en ese reino por los siglos de los siglos. Es como llegar de un viaje, como explicaba antes, como llegar a Disneylandia. El reino de Dios viene a la tierra. Ahora yo quiero escapar todo lo demás y nomás hablar de esto, que es lo bueno, es lo magnífico. Era donde quería llegar. Pero si nos hubiéramos pasado las otras partes terribles, confusas,
nos perderíamos la invitación especial que tiene Dios para las iglesias. Perderíamos lo que dice para nosotros, para que participemos en su reino. Que tenemos que, junto con Jesús, renovar el mundo quebrantado, porque nosotros somos parte de este reino. Y recuerden que Él reinará sobre este reino, pero ahorita nos está diciendo a la iglesia, no nada más a nosotros, sino al cuerpo de Cristo, a la iglesia en general. Dice, vengan y sean parte de mi reino, porque mi reino va a ser renovado y ustedes traerán a las naciones juntas. Y recuerde que el pergamino es dulce y amargo. Y vemos cuando vemos en el versículo 17 que dice, te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque ahora has asumido tu gran poder y las naciones estaban llenas de ira, pero ahora ha llegado el tiempo de tu ira. Es hora de juzgar a los muertos y recompensar a tus siervos, los profetas, así como a tu pueblo. Y es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Esta es la parte amarga. Esta es la parte amarga. Pero hablando de esta línea donde dice los que han causado destrucción en la tierra. Y aquí vemos que está hablando de Satanás, porque es lo que hace Satanás, destruir, matar. Y el pecado lleva a la destrucción. Dios y el pecado no se pueden mezclar, no pueden coexistir, no. O Dios o el pecado. Y cuando suene la última trompeta, no quedará tiempo para que la gente se arrepiente y reconozca a Jesús, no como las otras 6 trompetas, de que la gente no se arrepentía, pero había una oportunidad más, ahora no. Es el final de la línea, pero al observar el carácter y la historia de Dios en las Escrituras, constantemente está atrayendo a su pueblo a sí mismo, a Él. Y lo hizo con sacrificio perdonal y retrasó el juicio una y otra vez hasta este momento. Y vimos su sacrificio perfecto por nosotros. Zach nos compartió la semana pasada que a la gracia de Dios tan claramente cuando retrasa su juicio, dando oportunidad una y otra vez. Pero en la última trompeta vemos que el reino de Dios ya viene y es el final del pecado, el final de la línea. Pero hay una realidad hermosa de que el pecado del mundo, todo el dolor, la tristeza será quitada, el dolor. Y al entrar al reino de los cielos como pueblo de Dios, no estamos convenciendo a la gente de la ira de Dios. El mundo hace esto perfectamente. Hey, Dios no te ama, nunca eres bueno, eres inseguro, bla, bla, bla. Cosas negativas. Pero nosotros estamos revelando a Jesús, no como un seguro de vida, sino como el Cordero inmolado, el que se sacrificó por nosotros, el único Rey, para hacer todas las cosas nuevas. Empezando con su trabajo en nosotros. Jesús llama a su pueblo como los candelabros, los llama luz en la colina, luz en la montaña. Nos llama candelabro, árbol, y nos equipa llenando su espíritu en nosotros. Y durante este relato profético de Apocalipsis estamos llamados como iglesias a ser testigos, porque en Primera Pedro dice que somos nación santa, pueblo escogido, sacerdotes reales, una nación santa, y podemos mostrar a otros la bondad de Dios porque Él nos llamó de la oscuridad
a su maravillosa luz. Somos templo, iglesia, somos templo donde existe la presencia de Dios. Somos profetas y testigos, portadores de paz. Y extendemos la paz. Ahora, no vamos a ser a todos felices, pero revelamos la última pieza al final de la línea, que es Jesús, que es Jesús. Y tenemos que reflejar su reino, su reino. Ahora, el amor incondicional es la realidad de su reino. Paz que no tiene sentido y alegría. Pero nuestro Dios está en nosotros, está presente, tiene recursos para nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que tenemos, porque tenemos recursos del reino. Y cuando accedemos a esos recursos y ya no actuamos como Austin o como Juven o como María o como etcétera, es porque estamos luchando más y más y más y estamos desesperados de buscar a Jesús, de acercarnos más a Él. Y tendremos el Espíritu Santo, el poder, y podemos acceder a Él por su gracia, y depende de nosotros. Pero como gente de reino, conquistadores, no destruyendo a la gente, sino amando a la gente. Y podemos ser algo de que estamos a favor, no en contra, como Jesús, como seguidores de Cristo, como cristianos. Podemos mover la impaciencia a vivir en paz, con paciencia. Esta mañana, dice el pastor, para cerrar y antes de pasar a la oración, ya sea que usted haya sido lleno con el Espíritu Santo antes o no, y tal vez tenga algunos dones espirituales de hablar en lenguas, de profetizar o sanidad o lo que sea, es maravilloso. Eso es poderoso, pero el poder que viene de Dios no solamente es esas cosas, es mucho más. Como dice ahí, que son como seres que expulsaban fuego. Ahora, no andamos buscando eso, pero estamos buscando por poderes para reflejar a Jesús en un mundo quebrantado. El poder de funcionar con paciencia, con sabiduría, con paciencia, con gozo, con amor. Y Jesús tiene recursos para cada uno de nosotros para poder tomar. Así es que si usted es uno de esos que necesita más del Espíritu Santo, póngase usted en una postura de recibir, extienda su mano, póngase en sus rodillas, pídale más a Dios esta semana o este día para recibir. Porque servimos a un Dios que es un dador y quiere darnos lo que le pidamos, lo que necesitemos, porque Él sabe que nos excedemos, que estamos perdidos y Él nos puede equipar. Y hay cosas que todos tenemos específicamente en nuestra mente, que sabemos cuál es la necesidad, cuál es lo que le pedimos a Dios. Y por eso el Espíritu Santo puede darnos poderes especiales, no para tener poder como individuos, sino tener poder en Dios. Y Dios tiene eso para nosotros. Oremos a Jesús. Jesús, lo pedimos, lo recibimos y queremos más de tu Espíritu Santo. Y no solamente porque nos quieres como tu gente, Señor, y quieres darnos buenas cosas, pero también porque tú nos invitaste al reino, al trabajo del reino, para ser testigos, profetas en tu reino, para traer gente al reino de Dios, a tu reino.
Y por eso oramos, Señor, que nuestra vida, que nuestro testimonio, que sobre todo sea como testigo tuyo en este trabajo poderoso que hacemos y que tú haces en nosotros. Te necesitamos, Dios. Y pedimos cosas específicas cada uno de nosotros, Señor. Podemos comprobar ciertas áreas de nuestra vida esta semana. Gracias, Señor, que tú estás escuchando los detalles de mi oración. Y gracias al poder de tu presencia. Ahora hay gente que tal vez aquí no siente eso, o no siente que está cerca Dios de usted, o que no tiene usted esos recursos del reino. Quiero invitarlo a que abra su corazón, que abra sus oídos, porque tenemos diferentes niveles y hay ciertas cosas que bloquean lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Es que Dios abre ojos, abre oídos, abre corazones para que tu reino entre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Si usted está aquí y no ha dicho sí a Jesús, nunca ha recibido su perdón o su gracia, y usted está listo para decir: yo quiero ser un seguidor de Cristo, quiero recibir la gracia de Jesús, nuestro Salvador. Queremos ayudarle con amor, queremos ayudarle. Y si usted es una de esas personas, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano y decir: yo quiero seguir a Jesús. Ya veo esas manos levantadas. Sí, gracias, pueblo. Gracias, Jesús. Vamos a orar por las personas que levantaron su mano. Y Padre, te damos gracias de que tú das amor perfecto. Declaramos, Señor, de que estamos quebrantados, de que somos pecadores y que necesitamos tu gracia sanadora, Señor. No lo podemos hacer por nosotros mismos, Señor. Damos gracias y recibimos tu perfecto amor. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del quebrantamiento de las vidas quebradas, derrotadas. Empieza a transformar con sanidad perfecta tuya, Señor, porque te decimos sí. Dios hace esto para el resto de nosotros, porque reconocemos que podemos ser parte de esta cosa maravillosa, que podemos tener poder por tu propio Espíritu, Señor, para ser edificadores de tu reino, Señor. Te amamos, Padre, te confiamos esta mañana. En tu santo nombre le pedimos. Amén, amén, amén.